El versículo 14 dice la palabra del capítulo 3 de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y lo que es Juan 3:16, que todos no lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 3:16? Esos dos y el que vamos a leer, que es el tema que vamos a trabajar, en Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 46. Esas tres porciones de la palabra de Dios, vamos a leer la palabra del Señor y la vamos a leer con el entendimiento. Capítulo 22 del versículo 39 al 46. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la unción y autoridad del Espíritu Santo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Conocer a Dios duele, pero es la plenitud del ser humano. Conocer a Dios duele, pero es la plenitud del ser humano. El tema: la oración íntima. La oración, ¿cómo? Íntima. Vamos a ver por la palabra del Señor. Todos aquí en algún momento nos hemos presentado delante de Dios, ¿cierto? Todos, creo que todos. El hombre por naturaleza tendrá un vacío en el corazón, un vacío espiritual que solo podrá llenar Dios. Nadie más puede llenar ese vacío. Ese vacío no lo puede llenar ni mi esposo, ni el hijo, ni la esposa, ni el sobrino, ni el nieto, ni el tataranieto. Ese vacío espiritual solamente lo llena Dios. Dios. Eso lo debemos tener claro nosotros, ¿cierto? Pero el hombre también por naturaleza siempre tiende a buscar a Dios en los siguientes escenarios. El hombre busca a Dios en las pruebas. ¿Eso es verdad? Sí, cierto. Bueno, las pruebas son hechas por Dios y son para fortalecernos en nuestra fe y acercarnos más a Él. Esas son las pruebas, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos una prueba, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a Dios. Señor, por favor, sácame de esta prueba. ¿Sí le hemos dicho? Pero ojo, porque no es bueno que Dios nos saque de las pruebas.
sino que Dios nos fortalezca en las pruebas para que la prueba cumpla su propósito en mí. Entonces, por naturaleza buscamos a Dios en las pruebas y las pruebas nos acercan a Dios. Por naturaleza buscamos a Dios en las tentaciones, cuando somos tentados. Pues las tentaciones son hechas por el diablo y son para debilitarnos en la fe, para que nos alejemos de Dios. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones son hechas por el mismo Satanás y el propósito es alejarnos totalmente de Dios. Entonces, las pruebas que hacen nos acercan a Dios. Las tentaciones que hacen nos alejan de Dios. Pero el hombre por naturaleza también tiende a buscar a Dios en las tribulaciones. Las tribulaciones son hechas por nuestros semejantes y son para trastabillarnos en la fe, para que dejemos de confiar en Dios. Trastabillarnos, sacarnos, golpearnos, removernos. Para eso son las tribulaciones. Pero esas tribulaciones son hechas por nuestros semejantes. Una tribulación, que el bebé no pudo nacer en parto natural y tuvieron que hacerle una cesárea. La niña no tuvo para el semestre. ¡Qué tribulación! Que llegó tarde al ensayo. ¡Qué tribulación! Que no llevó el refrigerio al grupo. Eso es una tribulación tremenda, sí. Pero son tribulaciones. Que los discípulos iban en la barca, iban con Jesús. ¿Pero qué vino? Una tribulación. ¿A través de qué? Una tormenta. Pero el Señor iba ahí en el bus. ¿Cuál era el problema? En el transporte público. Ahí va el Señor. Solamente que el Señor también se cansó y se quedó dormidito. Una tribulación. Pero las tribulaciones pueden hacer que nosotros dejemos de confiar en Dios. Porque el reclamo del Señor allí, ¿qué fue? ¿Qué pasa? Hombres de poca fe. Para eso son las tribulaciones, para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Y el último, por naturaleza, el hombre tiende a buscar a Dios cuando hay conflictos. Los conflictos son hechos por nosotros mismos y son para tropezar en la fe, para que dejemos de servir a Dios. Entonces, las pruebas son para que nos acerquemos a Dios. Las tentaciones son para que nos alejemos de Dios. Las tribulaciones son para que dejemos de confiar en Dios. Y los conflictos son para que dejemos de servir a Dios. Eso sucede. Y por naturaleza el ser humano busca a Dios en ese tipo de situaciones. Entonces, cuando vemos que muy pocos se presentan a Dios, si no lo hacen solamente para eso, pues de eso no es lo que vamos a hablar nosotros. Lo que vamos a hablar no es ir a Dios, ni por las pruebas, ni por las tentaciones, ni por las tribulaciones, ni por los conflictos. ¿Cómo ir a Dios? Para conocerlo a Él. Vamos a conocerlo a Él. O sea, en este caso, necesito, iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos olvidemos por un momento de nuestras crisis, de nuestras tribulaciones, que si me miró, que si no me miró, que si me saludó, que si no me saludó, y vamos a conocer
a Dios. Porque tenemos un problema del cielo a la tierra en la iglesia. Y no solamente aquí, en el mundo entero. Muy pocos conocen a Dios. Muchos sirven, pero no conocen a Dios. Muchos danzan, pero no conocen a Dios. Muchos trabajan en la obra, pero no conocen al dueño de la obra. Muchos son líderes en los grupos familiares, pero no conocen a Dios. Y por eso el Señor sé que nos va a hablar. Amén. Hoy vamos a conocer por la palabra la dimensión de una intimidad con Dios, porque solamente en la intimidad podremos conocer a Dios. O díganme ustedes, parejas de esposos casados, ¿usted acaso lleva 30 años con su pareja solamente hablando por teléfono con ella o con él? Dígame. No. ¿Cómo se conocen? En la recámara. ¿Cómo se conocen? En la mesa del desayuno. ¿Cómo se conocen? En la alcoba, en la ducha, en el carro, en la sala, en la tienda yendo a comprar el pan. De pronto usted dirá, no, yo, mi esposa ni siquiera, nada de eso. No. Cuando van de camino a hacer mercado. ¿Y eso cómo se llama? Intimidad, comunión. Y entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros vamos a conocer a Dios por teléfono? No, nosotros conocemos a Dios bajo una intimidad. Amén. Muy bien. La iglesia, el hombre, el joven, la mujer, jamás podrá pensar que conocerá a Dios solo viniendo cada 8 días al culto. Ni siquiera usted conocerá a Dios viniendo a la iglesia. Usted no conoce a Dios viniendo a la iglesia. Usted no conoce a Dios, y mucho menos viniendo cada 8 días. Mucho menos. No, Dios no se conoce en la iglesia. Aquí venimos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros es el que dice a nuestro espíritu: vamos a la casa, vamos al templo, vamos a la estructura, para que unánimes juntos adoremos a Dios. Pero usted y yo aquí entonces podemos venir, y lo felicito porque hoy está en culto, porque vino a compartir con sus hermanos. Pero usted no conoce a Dios aquí, ni yo tampoco lo conozco a Dios aquí. Esto es como el aeropuerto donde vienen y tanquean, pero luego sale a volar el avión. Aquí se recibe el combustible, pero donde se ejercita el vuelo es afuera. Porque mi relación con Dios se construye donde nadie me ve. Mi relación con Dios se construye donde nadie me ve. Mi relación con Dios no se construye aquí, no. Mi relación con Dios se construye allá en esa pieza, allá en ese rincón, allá en esa buceta. Mi relación con Dios se construye allá por esa calle. Mi relación con Dios se construye cuando nadie más ni me escucha ni me ve. Allá se construye. Entonces,
Hoy tenemos una urgencia en medio de las iglesias. Y es que en los templos ocurren cosas sobrenaturales. Yo he visto cosas sobrenaturales aquí. He visto gente sanándose, he visto gente llena del Espíritu Santo, he escuchado hablar en lenguas. Cosas sobrenaturales ocurren en las iglesias, que se les tiró el pie, que fue sano de cáncer. Todo eso lo he visto yo en las iglesias. He visto almas, cómo son salvas, las he visto, pero lastimosamente cuando salimos de aquí he visto cosas vergonzosas. Usted dirá, ¿cómo así, pastora? Sí, porque vuelvo y le digo, aquí venimos y nos unimos con el pueblo, pero realmente mi vida como cristiano no está aquí, está afuera. Entonces, aquí ocurren cosas sobrenaturales, pero lastimosamente afuera se ven cosas vergonzosas, porque en realidad la iglesia no conoce a Dios. Entonces, gloria a Dios, lloró, se sanó y todo, pero salió y no quiso dejar de fornicar. Es sencillo. Salió y llegó a la casa y ¡tin! Golpeó a su esposa. Llegó a la casa y siguió haciendo negocios sucios. ¿Y qué pasó con lo sobrenatural del templo? ¿Qué pasó con la llorada? Y usted dirá, uy, pastora, pero ¿por qué me dice eso si soy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lenguas? Es lindo, es hermoso. Pero como no se conoce a Dios, se nos es fácil venir acá, pero luego seguir haciendo lo mismo afuera. Porque creemos que el venir acá, uy, yo conozco a Dios porque voy a la iglesia. No. Vamos a aprender por la palabra que la intimidad con Dios realmente se construye. ¿Listo? La intimidad con Dios se construye. Entonces, vamos a empezar la palabra. Para construir una intimidad con Dios, usted dirá, uy, Señor, tú me vas a decir, bueno, te vas a poner en posición hacia tal lado. Uy, Señor, tú me vas a decir que me ponga un vestido blanco y que me meta a mi habitación y que me eche un chorro de aceite y entonces ahí voy a tener intimidad contigo. Pues el maestro de maestros nos va a mostrar cómo es una verdadera intimidad con Dios. Así nos duela, porque conocer a Dios duele, pero es fundamental para todo ser humano. Lo primero que vemos por la palabra de Dios, el primer punto, son 3 puntos. Son 3 puntos, pero esos 3 puntos van a durar 2 domingos. Lo primero que vemos nosotros por la palabra es un escenario. Un escenario. La palabra del Señor parte diciendo en el versículo 39: y saliendo se fue como solía. Hasta ahí. Y saliendo se fue como solía. ¿Quién? Jesús, el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores, el Hijo de Dios, el que fue inmolado en la cruz, el que resucitó al tercer día para darle vida eterna a Elisenia, a Juana, a María, a Santiago, a cada uno de nosotros. El rey de reyes, dice la palabra de Dios,
y saliendo se fue como solía. ¿Qué significa la palabra, la expresión como solía? Diga conmigo, el Señor Jesús tenía dentro de él una pasión por la presencia del Padre. O sea, tenía una disciplina por convicción y no por imposición. ¿Difícil? Una disciplina por convicción y por amor y no por imposición. No dice, y aquel día fue al monte. No, dice la palabra del Señor, y saliendo se fue como solía. No era solo un día, ya era un hábito. Ya era un hábito que Jesús tenía con el Padre. Un hábito. ¿Usted y yo sabemos cuánto nos cuesta un hábito? Si a usted se le queda su celular en la casa, ¿usted qué hace? Usted ya pagó el pasaje de la buseta, pero usted se baja y vuelve y lo paga y se devuelve por el celular. ¿Ha pasado? Yo no sé, de pronto, quizá. Toma taxi y devolverse a la casa porque se le quedó el celular. Pero usted salió de su casa y no leyó la palabra y no fue a la presencia de Dios. ¿Se devuelve, vuelve y paga el pasaje? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diga conmigo, porque no conozco a Dios. Porque no conocemos a Dios. Como solía. Y me impacta lo que encontré allí, en Juan 18, del 1 al 2. Entonces lo primero, en el escenario, ese primer escenario, lo que encontramos nosotros de parte del Señor es una disciplina, y no por imposición, sino por amor y convicción. Ojo, 18 del 1 al 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Me impacta lo que viene. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había unido allí con sus discípulos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. O sea, el Señor Jesucristo no iba cada 8 días. Aquel lugar era el lugar de encuentro con el Padre. ¿Y saben qué me impacta más? Que Jesús, la intimidad que tenía con el Padre, no la tenía solamente Él, sino que llevaba a otros para que también pudiesen tener ese encuentro con Él. Cuando usted y yo conocemos a Dios, una de las señales poderosas, trascendentales para usted como padre, para usted como madre, cuando sus hijos hacen lo mismo que usted en lo que se refiere al conocer a Dios, es porque usted ha sido ejemplo para Él. Cuando yo veo hablar en mi clase a un niño como Nathan Daniel, a un niño como el hijo de Gloria Roa, y cuando contestan con una autoridad, cuando digo un día en mi clase, es que un día a mí me dijeron que era una hija del diablo, y el niño se para y me dice: tú no eres una hija del diablo, tú eres una sierva de Dios. Un niño, una cosita así. ¿Dónde escucha eso?
en su casa. En su casa. Y la palabra del Señor me deja ver que el Señor Jesucristo tomaba a sus discípulos y se iba a encontrarse con el Padre. Y no una vez, muchas veces. Muchas veces el Señor Jesús tenía una disciplina por amor. Y si usted y yo, amada iglesia, no partimos desde tener una disciplina por amor, ¿por qué? Jamás podremos conocer al Padre. Jamás. Y usted vendrá a la iglesia porque sus padres lo traen. Y usted vendrá a la oración de las 5 de la mañana porque la pastora le dijo o el pastor le dijo. Usted vendrá el sábado al ayuno porque usted dice, no, si no voy, no, después no me ponen a predicar en el grupo. Jesús, el maestro de maestros, el alfa y la omega, tenía una disciplina por amor. En ese escenario no solamente había una disciplina, sino que había un lugar de sacrificio. ¿Cuál era el lugar de sacrificio? El Getsemaní, ¿cierto? Getsemaní, cuando usted va a buscar qué significa el Getsemaní, sale una palabrita que me encanta y que muchos dicen, no, eso no es conmigo. Jamás me acontezca tal cosa. Y por eso no conocen a Dios. Porque Getsemaní significa prensa de aceite. En el Getsemaní estaban los molinos de piedra, porque eran molinos de piedra. Y en esos molinos de piedra colocaban allí toda la semilla y luego empezaban a rodar la piedra alrededor de la misma piedra y allí sacaban el mejor aceite. Y a este tiempo, algunos molinos de esos están allí en ese mismo lugar porque eran una roca, era una piedra. Pero era algo redondo y era alrededor de ese, rodaba y rodaba, piedra sobre piedra. Y piedra sobre piedra sacaba el mejor aceite de olivas. Por eso el Señor Jesucristo iba al Getsemaní a orar con sus discípulos, porque Él sabía que en algún momento iba a pasar por lo mismo que pasó ese molino y ese fruto para sacar el mejor aceite. Y usted dirá, oh no, más pruebas, no, por favor, por favor. Si tú y yo no tenemos pruebas, jamás podremos conocer a Dios. Son necesarias las pruebas. Es necesario el dolor, amada iglesia. Porque en el dolor conocemos a Dios. En la crisis conocemos a Dios. Entonces, prensa de aceite significa el Getsemaní. Ahora, en esa prensa de aceite es donde realmente se revela mi condición. Mi condición. En esas prensas es donde sale a la luz lo que estoy pasando. Y el Señor me llevó a esto, me pareció tan lindo, mi pastora Oreida, me pareció tan lindo y dije, Señor, gracias. Vaya a Isaías capítulo 5, versículo 20 al 22. Y también a Isaías capítulo 6, versículo 5. Porque cuando usted y yo estamos ahí en ese Getsemaní, en esa prensa de aceite, amada iglesia, ocurre algo sobrenatural. Ocurre algo sobrenatural.
capítulo 5, versículo 20 al 22 de Isaías. Y capítulo 6, versículo 5 de Isaías. En la prensa ocurre lo siguiente. En la prensa, cuando estamos en la prensa, podemos nosotros conocer a Dios. Porque cuando no estamos en la prensa, cuando no conocemos a Dios, entonces ocurre lo siguiente. Capítulo 5, versículo 20 al 22. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Cuando no hemos conocido, ¿cierto? Pero ahora presentémonos delante de Dios. Cuando estamos en la prensa y delante de Dios, ya no decimos, ay de los que, ay. Cuando estamos en la prensa de Dios, decimos, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Cuando yo no conozco a Dios, puedo decir, ¡ay de Él! Pero cuando me presento delante del Señor, digo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque en la presencia de Dios se revela mi verdadera condición. Isaías, en el capítulo 6:5, se presenta y ve la gloria de Dios, pero en el capítulo 5 todavía no conocía a Dios. Quien no conoce a Dios, se le facilita decir, ay de usted. Pero cuando estamos en la prensa y conocemos al Señor, decimos, Dios, ten misericordia de mí, porque soy hombre de labios inmundos. La prensa es el mejor elemento para sacar el mejor aceite de un hijo de Dios. Es la mejor. Es la mejor. No es solamente donde se revela mi verdadera condición, sino que es donde se puede ver de qué está hecho un hijo de Dios. En el Getsemaní es donde no solamente muestras la condición y dices, ay Señor, a mí me falta tanto, Señor, sino que ahora viene una situación, y es que en medio de ese molino vamos a ver de qué está hecho el hermano Pepito. Vamos a ver si aguanta. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 y 13. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno o paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. De cada uno. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Pues que cuando usted está bajo esa crisis, bajo esa prensa, esa piedra con piedra, ahí es donde realmente usted dice: uy, ¿yo de qué estoy hecho? Yo estaba hecho de hojarascas. ¿Qué pasó ahí? Siempre pongo este ejemplo. Eso es como cuando los hombres juegan fútbol. Ahí es donde realmente, usted quiere saber si es un verdadero cristiano, llévelos a jugar fútbol, mujeres. Llévenlos a jugar fútbol. Ahí es donde sale a la luz quién es realmente ese varón que ha estado en el púlpito predicando. Cuando le dan la zancadilla, ahí es donde se sabe. Hay una historia muy triste. Él hoy en día es un gran hombre de Dios, pero sigue en esa condición. En Villavicencio había un varón pastor, muy apasionado por el fútbol, tanto que él daba los anuncios, pero tenía la pantaloneta del partido debajo, y rápido daba y salía porque era súper apasionado por el fútbol. Mi esposo era el que lo conocía porque ellos se reunían y jugaban y todo, pero era muy apasionado por el fútbol. Y Dios ya le había hablado varias veces, como Dios sabe hablar. Pero no, él, y su fútbol. En ese tiempo había un campeonato y él jugaba ese día. Y ese día ya el Señor le había hablado, pero ese día fue al partido, hubo una discusión en el partido donde él estuvo. Pero resulta que el hombre con el que él tuvo la discusión tenía sus escoltas. Y lo cogieron y le dieron al pastor. ¡Uy, pastor, al pastor! Sí, al pastor. Lo dejaron en una cuneta. Su cuerpo perdió toda la movilidad. Él predica desde su... Es algo muy sofisticado para que él pueda tener esta posición, pero en realidad su cuerpo no se puede mover. Y fue un proceso de muchos años para que él volviera a movilizar mano, todo. Eso fue un proceso tremendo. Por un partido de fútbol, porque en los partidos de fútbol sale el verdadero Hijo de Dios. Sale el tigre que hay en ti, ¿cierto? Si no sale el verdadero Hijo de Dios, pues sale el tigre que hay en ti, ¿cierto? Pues para eso era el Getsemaní, para eso era ese escenario, para que allí en el Getsemaní, bajo la prensa, saliera el verdadero, aquel que iba a ir a morir en una cruz, aquel que iba a entregar su vida por la humanidad en la prensa. Entonces el Señor dice por su palabra: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Duro, ¿cierto? Siguiente. Entonces, no solamente es donde se puede ver de qué está hecho el Hijo de Dios allí en la prensa. Es ahí donde la persona inicia la crisis, la prueba, y uno dice: venga, ¿y qué se hizo esa persona? No, es que esa crisis muy dura, pastora, nos tocó irnos. ¿Pero qué culpa tiene Dios? No, pastora, yo le abandono todo. ¿Pero y qué culpa tiene Dios? Si es la prueba que es para aumentar tu fe. ¡Vamos! En el nombre de Jesús, levántate, mujer, varón. La prueba es para que tu fe sea aumentada. Es donde mi debilidad se convierte en fortaleza.
Es donde mi debilidad se debe convertir en una fortaleza, iglesia. En la prensa, en el Getsemaní, es para que esa debilidad, esa lucha que yo estoy teniendo, se convierta en nuevas fuerzas. ¿Qué dice la palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9? Es donde mi debilidad se convierte en fortaleza, en la prensa. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, dice Pablo, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Amén. Amén. Entonces, estamos al frente de la crisis, estamos enfrente de la batalla, y a veces nosotros decimos: no, es que yo soy un duro, yo no necesito. Pues el Señor está diciendo: no seas orgulloso, no seas altivo, reconoce que me necesitas, reconoce que me necesitas, que no puedes solo. Yo hago este negocio, no, yo lo hago solo. Y después se cargan contra Dios. Pero tú, ¿por qué no hiciste, Dios? ¿Por qué? ¿Acaso me preguntaste? Ese es un problema, amada iglesia. Cuando no conocemos a Dios, entonces hacemos como mula embajada. Suéltele el lazo a la mula embajada. Porque aquel que no reconoce que necesita de Dios en su prensa, viene a ser como la mula. Entonces, ¿qué dice esta versión? Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. No hagas cosas que creas que puedes hacer solo, porque solo allí a los pies del Maestro podré salir como el mejor aceite pasado por la prensa. Y después usted dice: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta ruina? Reconoce que necesitas el amor de Dios. Reconoce tu debilidad y solamente di: Señor, ten misericordia de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Ahora, en ese escenario también aparece algo, y es la sujeción. En ese escenario, no solamente no, va a haber sacrificio, ay Señor, qué momento tan difícil, sino que ahora viene algo de parte de Dios, y es la sujeción. ¿Qué dice la palabra? La sujeción dice: y sus discípulos también le siguieron. También le siguieron. Cuando eres un hombre o una mujer que dices que conoces a Dios, ocurre lo siguiente. Si Mauricio es un hombre que conoce a Dios, téngalo por seguro que él va a tener gente que lo sigue. Porque usted y yo somos ejemplo en una intimidad con Dios. Pero si tú eres un hombre o si tú eres una mujer que vienes a la iglesia, que vas a un grupo familiar, que vienes a los ayunos, pero nadie quiere juntarse contigo, ¿por qué será? Que uno le dice: bueno, mi hermana, a su merced le corresponde con la hermana, con el hermano. Ay, no, pastora, ese hermano no. ¿Por qué? Ay, no, pastora, no me mande con él. No, pastora, no me mande con ella, por favor.
¿Qué pasa, iglesia? El Señor Jesús sencillamente, bueno, muchachos, nos vamos. Le corrían. Y antes se peleaban por estar ahí al lado de Él. Porque tu esencia y mi esencia debe ser la misma de Cristo. Si el Espíritu de Dios, dice la palabra, el Señor mismo dice, yo me voy, pero les dejaré otro. No está diciendo otro. ¿Qué está diciendo? Yo soy el consolador, pero les voy a dejar otro. O sea, ustedes no se van a quedar solos. Su esencia y la mía debe ser la esencia de Cristo. Por eso, si nosotros realmente decimos que conocemos a Dios, esa es una señal. Porque aún el Rey de Reyes y Señor de Señores un día supo que lo iban a coronar como rey terrenal. Y el Señor, paticas, de una vez salió. No. Lo iban a coronar, milagros, prodigios, y de una vez tú, no, este es el rey. Pero como Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a ser coronado, pero en una cruz, por amor a los pecadores. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos ser coronados como el becerro de oro? Pero una señal de que usted es un hombre íntimo con Dios es que la gente lo sigue. Y los discípulos fueron sujetos, porque el que intima con Dios es maestro de otros por autoridad, por respeto y por honra. Es autoridad. Y entonces no vamos a tener que decir, venga, oiga, obedézcame. No, haga silencio, ore, sea testimonio. Y así como los discípulos, que solamente el Señor se paraba y todos los seguían. Sujeción y último, reconocimiento. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Qué dijo el Señor? Llegan al Getsemaní. Y cuando llegan al Getsemaní, el Señor entonces les dice, bueno, muchachos, a orar. Ay, ¿por qué? Para que no entren en tentación. Porque uno a veces se pregunta, oiga, pero ¿por qué yo batallo siempre con esto? ¿Por qué? Porque siempre la misma cosa. Cuando tú y yo nos presentamos delante de la presencia de Dios y estamos dispuestos a conocerle a Él, acuérdese que Él muestra nuestra verdadera condición. Y al pasarnos por la prensa, por el fuego, ahí es donde se va a dar cuenta de qué está hecho cada hijo de Dios. Y es ahí donde usted dice, oiga, yo no sabía, Señor, perdóname porque esto estuvo en mi vida. Pero cuando nosotros nos la pasamos ahí un brochazo apenas, pues jamás podremos saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Por eso el Señor acá les dice, oren, chicos, oren, para que no entren en tentación. ¿Por qué el Señor Jesús les dice eso? Diga conmigo, porque Él sabía lo que venía. Y usted dirá, ay, pastora, pero usted ¿por qué nos dice eso? Dios nos apercibe. Dios nos apercibe, amada iglesia. Así que usted no se cargue. Cuando a usted se le acerca a alguien y le dice, mi amor, mira, lee esta palabra, mi vida, ojo con esto, ojo con aquello. Ay, pero ¿por qué? Dios nos apercibe. En ese momento, ¿qué? Los discípulos estaban cansados porque habían hecho milagros, porque mejor dicho, habían ocurrido cosas tremendas. Pero allí, en la comodidad de estar acostados,
el Señor les dice: oren para que no entren en tentación. Porque versículos anteriores nos damos cuenta cuando Pedro dice: ay, Señor, si es necesario, yo moriré contigo. Pero el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. Por eso le dice: oren para que no entren en tentación. El Señor sabía que él iba a ser crucificado. El Señor sabía que Pedro le negaría. El Señor sabía que todos los discípulos saldrían a correr y lo abandonarían. Por eso, ¿qué les dijo? Oren, oren. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Diga conmigo: porque no conozco a Dios. Muchas cosas no pueden pasar en el momento, pero Dios apercibe nuestra vida en oración. Así prepara todas las áreas de nuestra vida. Prepara todas las áreas de nuestra vida. Amén.